Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Manuel de la Universidad de Medellín del curso de Economía Internacional. Eh, el tema de hoy pues es la explicación de tres momentos de los países en la economía internacional: la autarquía, libre comercio y el comercio con aranceles. Comencemos. La autarquía nos dice como concepto que cada país es autosuficiente. Estaba yo consultando sobre todas las bases pues, que nos dieron para la exposición, y la autarquía como concepto nace en España en los años 30, donde el país entra en quiebra, la gente se enferma y se cierran las conversaciones y las negociaciones con los países del exterior, lo que llevó y presionó al público, a la gente de España, a ser autosuficientes, a crear su propio pan, su propia tecnología, sus propios recursos para seguir trabajando. Así fue que el país, España, salió adelante de esta crisis. Pero tiempo después se estaba asfixiando económicamente y no le dio para ser autosuficiente eternamente, así que tuvo que abrir sus puertas también. Así que su autarquía fue algo que funcionó durante un tiempo, hasta determinada época, y ya después se vieron en la necesidad de abrir las negociaciones con otros países. Eso es lo que la autarquía como concepto nos dice. También nos dice un claro ejemplo, pero más pasado en la historia, fue en la isla de Pascua, donde los indígenas llegaron allí y creyeron que su isla iba a ser autosuficiente eternamente y se dedicaron a cortar árboles para sacar la madera, matar los animales para la carne, y se creó una metrópoli pequeña, y después ya la isla se quedó sin recursos, no fueron autosuficientes y la autarquía ahí falla. Diría yo que como concepto, antes de España debería verse en esa isla. Es un ejemplo más básico de lo que le pasa a un país cuando entra en autarquía y se queda sin recursos mucho más adelante después en el tiempo. Libre comercio, en cambio, nos dice, bueno, aquí hay que diferenciar lo que es libre comercio con libre mercado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Mercado entre Canadá, Estados Unidos y México es un tratado que hace que los tres países estén en contacto permanente para hablar y excluir de su grupo a quienes no están en libre mercado. En cambio, libre comercio es cuando se negocia con aranceles o sin aranceles en las exportaciones y en las importaciones. Eh, Como concepto, libre comercio, estamos viendo unas batallas impresionantes entre las potencias del mundo en libre comercio, con sus tasas de inflación. Para hablar de libre comercio hay que separarlo del concepto de libre mercado. Un ejemplo, libre mercado, el Tratado de Libre Mercado que tiene Estados Unidos con México y Canadá, los obliga a hablar y excluir de sus planes de economía a países que no son de libre mercado, como por ejemplo China. Estados Unidos dice que China produce y produce, y el producto final es un producto que su valor comercial no es coherente con su producción, lo cual es muy dañino para sus mercados, para los mercados latinoamericanos, ya que entran productos chinos demasiado baratos. Eh, Libre comercio, en cambio, nos dice que se puede negociar con tasas de aranceles, o sin tasas de aranceles. En cambio, libre mercado es cuando el gobierno le da la libertad a las empresas y a las personas para negociar y vender entre ellos mismos, sin intervención del gobierno o el Estado. El comercio con aranceles, como ya anteriormente lo había insinuado, es simplemente una tasa que se le pone a las operaciones entre país y país, a las importaciones o a las exportaciones, aunque digamos que más o menos un 98% de los aranceles se les impone a las importaciones. A las exportaciones es muy poco los aranceles que se les pone.
Pasemos a una gráfica donde podamos visualizar los tres momentos que ya acabo de explicar. Si un país, por ejemplo, está en autarquía, es aparentemente autosuficiente, se le considera un precio aquí donde las dos líneas se cruzan. Pero si se compara con un precio internacional o un precio mundial de algún producto determinado, esta línea baja y este límite nos señala que este cuadro de aquí es el excedente, lo que pierde el país a largo tiempo si pasan de una economía internacional a una autarquía. Como bien decía, todo esto es lo que pierde en la insuficiencia de la autarquía al momento de pasar de una economía donde el país tiene las puertas abiertas a pasar a autarquía. Todo esto, el recuadro rojo, es la ineficiencia de la autarquía, donde muchas personas pierden y como bien decía en el ejemplo de España, el país estaba encapsulando, se estaba asfixiando, ahogando, porque su tal autosuficiencia no se pudo hallar. Y bien, ahora en un comercio donde tengamos aranceles, donde se le ponga un precio, donde se le ponga un precio, un excedente al producto, un arancel a una importación, pierde menos, pierde este cuadrito de aquí, pierde este cuadrito de aquí y esto de acá sería la ineficiencia en libre comercio, lo cual es muy pequeño comparado con una autarquía. Eh, Aquí lo vemos. Este cuadro aquí sería el ingreso del Estado. Y estos dos cuadros rojos son la ineficiencia en los arancel, con arancel, en un país que negocia con arancel. Comparado con una eficiencia de autarquía, la diferencia es bastante. Podría decir que es más eficiente para un país que esté en libre comercio, no constante, no supremo, porque también es demasiado malo. Un libre comercio que sea sano para sus pequeñas empresas y para las empresas del exterior, poniéndole un límite a todo. Es por eso que, por ejemplo, España está en un momento estable porque es autosuficiente, pero también realiza muchas operaciones internacionales. Esa manera de conclusión, el libre comercio es el momento más eficiente de estos tres que acabamos de ver. Acá pues hago referencia a algunos videos que utilicé y algunos documentos que leí para esta pequeña explicación sobre la autarquía, libre comercio y comercio con aranceles. Eso es todo y muchas gracias.